Biología de las glándulas salivales. Las glándulas salivales o salivares son las estructuras anatómicas que cumplen la función de producir y secretar la saliva. Son estructuras pares y se la divide básicamente en dos grandes grupos: las glándulas salivales mayores y las glándulas salivales menores. La mayor parte de los componentes anatómicos de las glándulas derivan de los arcos branquiales primero y segundo, por lo que para comprender su embriología es necesario tener un conocimiento del sistema branquial. Glándula parótida. El esbozo de la glándula parótida es el primero de las glándulas salivales en aparecer, haciéndolo hacia la 7ª semana de gestación aproximadamente, mediante una evaginación epitelial del estomodeo, formando un engrosamiento o mamelola epitelial denominada primordio, que posteriormente se desarrolla y se va extendiendo hacia arriba y hacia atrás en el espesor del mesénquima del primer arco entre los procesos maxilar y mandibular. El esbozo de la glándula posteriormente penetra en el espacio parotidio a la 9ª semana. El crecimiento se realiza por dicotomía progresiva del esbozo principal, que va dando lugar a cordones sólidos que penetran en el mesénquima subyacente. Así aparecen los primeros canales de tercer orden después de la 10ª semana. Posteriormente aparecen los canalículos de cuarta dimensión o de diámetro, y así se va constituyendo un arbolillo epitelial masivo. Las ramas nerviosas temporofaciales del nervio facial son superficiales con relación al esbozo glandular, mientras que las ramas cérvico-faciales son más profundas. En su crecimiento, este primordio mantiene una conexión con la cavidad bucal a nivel de la mucosa yugal. Las parótidas pertenecen o permanecen hasta fases avanzadas del desarrollo fetal, rodeadas de mesénquimas. En ocasiones es posible visualizar el componente epitelial parotídeo ramificándose libremente a distancia de la cavidad bucal, siendo esta la explicación de la frecuente aparición de ectopias parotídeas, así como su asociación con el tejido linfoide, que son nódulos linfáticos intraparotídeos o inclusiones parotídeas en ganglios linfáticos regionales, e incluso procesos tumorales salivar linfoide asociados como los cistoadenolinfomas, ¿verdad? Que son mucho más frecuentes a nivel de la glándula parótida que en el resto de las glándulas salivales. Desde estadios precoces del desarrollo embrionario hay que resaltar la relación que tiene la glándula parótida con el 7º par craneal o nervio facial. Glándula submaxilar. Esta glándula se origina a partir de una proliferación del epitelio del suelo de la boca a nivel del surco paralingual, entre la 6ª y la 7ª semana de gestación. El engrosamiento epitelial se invagina en el mesénquima. En esta primera fase, la condensación epitelial se denomina placoda, y este epitelio es el que formará el parénquima glandular y el conducto. Tras esta primera fase, la siguiente es la invaginación y el crecimiento. El epitelio invaginado comienza a organizarse formándose ramificaciones distales. En la siguiente fase aparece la luz de los conductos. La última fase es la de la estructuración topográfica de la glándula de manera definitiva. En este proceso el mesénquima da lugar a una cápsula o estroma glandular. El primordio de la glándula submaxilar es visible en embriones de 13 milímetros de diámetro como una invaginación sólida a nivel del suelo de la boca.
El crecimiento se produce rápidamente, manteniendo una comunicación con la cavidad oral a través de un cordón, primeramente lateral respecto a la lengua, que poco a poco se torna más medial. La glándula sublingual se desarrolla en embriones como un engrosamiento a nivel del surco gingivolabial, adyacente al lugar de desarrollo de la submaxilar. El conducto secretor mayor puede permanecer unido al de esta glándula o ser independiente, pudiendo abrirse otros conductos menores a la luz bucal procedentes de nidos de tejido glandular. Las glándulas salivales menores se desarrollan más tarde en el tercer mes de gestación, siendo el esbozo parotidio el primero en aparecer. En cambio, las submaxilares y sublinguales, las que antes alcanzan una organización lóbulo-lobulillar formando órganos bien delimitados de estructuras vecinas. Todas funcionan activamente al momento de la adenación. La glándula parótida anatómicamente se encuentra dividida en tres caras: una cara externa, una cara antero-interna y una cara postero-interna. Cuenta con tres bordes: los bordes anteriores, posterior e inferior, y dos polos, superior e inferior. La pared externa está constituida superficialmente por la piel, el tejido celular subcutáneo, la aponeurosis cervical superficial, las fibras del rizorio de Santorini y el nervio auricular mayor. La pared anterior se encuentra constituida por el borde posterior del músculo macetero, por el borde posterior de la rama ascendente del maxilar y del borde posterior del músculo pterigoideo interno. En la pared posterior está constituida por el borde anterior del músculo esternocleidomastoideo, el vientre posterior del músculo digástrico y el músculo estiloioideo, así como el ligamento estilomaxilar y estiloioideo. También el borde anterior lo forma el borde posterior del músculo macetero, y el borde posterior el borde anterior de la mastoides y el borde anterior del músculo esternocleidomastoide. La extremidad superior se encuentra en íntima relación con la articulación temporomandibular y el conducto auricular, el conducto auditivo externo, y el polo inferior con el tabique intermaxilar parotídeo. En cuanto a la inervación y a los vasos linfáticos y vasos arteriales y venosos, se nutre arterialmente, se halla irrigado por ramas directas derivadas de la carótida externa, ramas de la arteria auricular posterior y de la transversa de la cara. Las venas siguen generalmente el trayecto inverso de estas arterias. Con respecto a los vasos linfáticos, nacen de los acinos, forman conductos colectores que desembocan en los ganglios parotidios, que posteriormente desembocan en los ganglios yugulares y en los cervicales profundos. La inervación procede de la inervación sensitiva del aurículo temporal del plexo cervical por intermedio de la rama auricular. Con respecto al conducto de Stenholm, que es el conducto principal por el cual drena su secreción a nivel de la cavidad bucal, se origina en los acinos pancreáticos, en los acinos parotidios, y posteriormente desemboca en la cara interna de la mejilla a la altura del primero o del segundo molar superior. También no olvidar esta relación extremadamente importante y íntima relación que posee el nervio facial, que atraviesa a la glándula parótida. Esto es sumamente fundamental tenerlo en cuenta sobre todo a la hora de realizar alguna intervención quirúrgica a nivel de la glándula parótida por diversas circunstancias.
Glándula submaxilar. Ocupa en la cara interna del maxilar inferior un espacio comprendido entre el vientre anterior y el vientre posterior del digástrico. Es la cavidad o celda submaxilar. Es de forma ovoide, con el volumen de una almendra, un peso de 7 a 8 gramos, de coloración gris rosada, tiene forma prismática, triangular y sus relaciones se presentan con 3 caras, 2 extremidades y 3 bordes. Relaciones. Caras se dividen en superoexterna, inferoexterna e interna. La cara superoexterna, por su parte posterior, se relaciona con el músculo pterigoideo interno y en su porción anterior reposa en la fosita submaxilar del maxilar inferior. Con respecto a la cara inferoexterna, en relación con la piel, de la cual la separan la aponeurosis superficial, el músculo cutáneo y finalmente el tejido subcutáneo. La cara interna corresponde por arriba a los músculos hiogloso y mioioideo, que delimitan una hendidura, el hiato submaxilar, por donde pasan el conducto submandibular, los nervios lingual, hipogloso y las venas linguales al piso de la boca. Por debajo, la cara interna de la glándula descansa sobre el estiloideo y el vientre anterior del digástrico, sobrepasando el tendón intermedio de manera que el polo inferior excede el nivel del hueso hioides. Con respecto a las extremidades, presenta una extremidad anterior, es de aspecto redondeado y se aplica al vientre anterior del músculo digástrico. La extremidad posterior está costeando el estiloideo y el vientre posterior del digástrico. El extremo dorsal de la glándula alcanza el ángulo de la mandíbula y se relaciona con el constrictor superior de la faringe, el tabique submaxilo parotídeo o también la prolongación anterior, la que es adelgazada, que acompaña el nervio hipogloso por el hiato submaxilar. Con respecto a los conductos excretorios, el conducto submandibular o de Wharton mide aproximadamente 4 a 5 centímetros de longitud, de 2 a 3 milímetros de diámetro. Está formado por la convergencia de los canalículos intraglandulares. Emerge en la parte media de su cara interna, se orienta hacia arriba, adelante y adentro, oculto en su nacimiento por la prolongación anterior de la glándula, con la cual penetra en el hiato submaxilar, acompañado por un vaso venoso y el nervio hipogloso y lingual. Seguidamente invade el piso de la boca y se adosa a la cara interna de la glándula sublingual por fuera y los músculos geniogloso y lingual inferior por dentro. Describe una curva a concavidad inferior que abraza a otra inversa delineada por el nervio lingual, entrecruzándose en X ambos elementos anatómicos. Después de un corto trayecto submucoso se acerca de forma gradual al frenillo lingual y finalmente desemboca a nivel del piso de la boca. Con respecto a los vasos y los nervios, las arterias proceden de las submentonianas y de la facial. Las venas acompañan a las arterias. Los linfáticos van a los ganglios submaxilares y luego a los ganglios linfáticos cervicales profundos yúgulo-carotídeos, en particular al ganglio yúgulo-omoioideo. Los nervios provienen de fibras parasimpáticas secretomotoras presinápticas conducidas desde el nervio facial al nervio lingual a través del nervio cuerda del tímpano, un nervio muy importante que hace sinapsis con las neuronas postsinápticas en el ganglio submandibular. Las fibras simpáticas postsinápticas vasoconstrictoras acompañan a la arteria para alcanzar la glándula y proceden de los ganglios cervical superior de la cadena simpática.
Glándula sublingual. Es la más anterior y la más pequeña de las glándulas salivales mayores. Está situada en el piso de la boca, a cada lado del frenillo lingual, por debajo de la mucosa bucal del pliegue sublingual. No es una glándula única, sino que resulta de la unión de una serie de pequeñas glándulas. Mide de 35 a 45 milímetros de longitud y unos 15 milímetros de altura y unos 6 a 7 milímetros de ancho. Su peso no sobrepasa de 3 gramos. Conformación exterior y relaciones. Tiene la forma de una oliva aplanada en sentido transversal y con el eje mayor de dirección antero-posterior. No posee una auténtica celda anatómica, sino está cubierta por un tejido laxo que envía tabiques interlobulares a la profundidad, y su coloración es semejante a la glándula submaxilar. Se considera en ella dos caras, dos bordes y dos extremidades. La cara externa se amolda a la fosita sublingual de la mandíbula. La cara interna está en relación con el cuerpo muscular de la lengua, los músculos lingual inferior y geniogloso, de los cuales la separa el conducto de Wharton, el nervio lingual, el nervio hipogloso y los vasos sublinguales de gran importancia durante la cirugía. El borde inferior descansa sobre el músculo genioide, el cual ocupa el espacio angular que forma al separarse de los músculos miloioideo y geniogloso. El borde superior levanta la mucosa oral, forma a cada lado del frenillo los pliegues sublinguales, es la vía de abordaje quirúrgico. En la extremidad posterior se adhiere a la prolongación anterior de la glándula submaxilar. La extremidad anterior está en relación con la glándula del lado opuesto, por encima de los tendones que se insertan en la apófisis genio. Con respecto a los conductos excretores, como no es una glándula única, sino la unión de varias, entonces no posee un conducto excretor único, sino de 15 a 30, uno por glándula. Estos conductos hay uno más voluminoso y a veces único, por fusión de algunas glándulas. Es el conducto sublingual mayor o conducto de Rivinus o de Bartolino. Este conducto emerge en la parte media de la cara interna de la glándula, acompañando al conducto submandibular para desembocar lateral a este último, por fuera de la carúncula sublingual. Los otros conductos más pequeños y cortos son los conductos sublinguales menores de Walter, que ascienden verticalmente para desembocar en una serie de papilas situadas a lo largo de los pliegues sublinguales del piso de la boca. Con respecto a los vasos y a los nervios, las arterias provienen de la sublingual y la submentoniana, ramas de las arterias lingual y facial respectivamente. Las venas van a la ranina y de allí a la yugular externa. Los linfáticos van a los ganglios submaxilares. Los nervios acompañan a los de las glándulas submaxilares. En el ser humano existen de 600 a 1000 glándulas salivales menores. Se encuentran debajo de la mucosa oral en casi todas las partes de la cavidad oral y se distribuyen en labios, mejillas, encías, paladar, lengua, encías, piso de la boca. Además también se suelen encontrar en faringe, amígdalas, cavidad nasal, senos paranasales, laringe, tráquea, bronquios, glándulas lagrimales y canal auditivo. Por lo general, estas glándulas están formadas por varios grupos pequeños de unidades secretoras que desembocan por medio de cortos conductos directamente en la boca. Carecen de cápsula definitiva o bien definida, mezclándose en cambio con el tejido conectivo de la submucosa o las fibras musculares de la lengua o la mejilla, con la del músculo bucinador. Podemos citar algunas de ellas, que son las glándulas labiales y bucales. También tenemos las glándulas incisales,
las glándulas glosopalatinas, las glándulas palatinas, así también las glándulas linguales, que pueden ser linguales anteriores o glándulas de Blandin, y también las glándulas mucosas linguales posteriores o glándulas de Weber, como las glándulas serosas linguales posteriores, también denominadas glándulas de von Ebner. Son ejemplos de este grupo de glándulas salivales que tienen en común que pueden agruparse en pequeño número y desembocar directamente a nivel de la cavidad bucal y una amplia distribución. Fisiología de las glándulas salivales. La principal función de las glándulas salivales es la producción y secreción de saliva, que es un fluido viscoso que participa en la primera fase de la digestión. La saliva es un líquido incoloro con un pH que oscila entre 6 a 7.4, constituida por agua en su mayor parte y en una pequeña proporción por componentes orgánicos, inorgánicos y enzimas. La producción diaria de saliva ronda entre los 1 a 1,5 litros. Durante las comidas, el volumen aumenta a 2 ml por minuto. Durante el reposo disminuye a 0,5 ml por minuto y se disminuye mucho más durante el sueño. En cuanto al tipo de secreción, debemos tener en cuenta que existen 3 tipos de ácidos o acinos que conforman las glándulas salivales. Están los acinos serosos, que son pequeños esfenoidales con una luz central chica, que presentan una secreción líquida y fluida, que contiene principalmente amilasa. Estos acinos se encuentran con mayor proporción en la glándula parótida y en la submaxilar. Están los acinos mucosos, que son voluminosos de forma tubular, que presentan secreción viscosa, que presentan generalmente mucígeno, que actúan como lubricantes. Y los acinos mixtos, que son acinos mucinosos provistos de células serosas, que tienen una combinación de ambos tipos de secreción. En este cuadro podemos ver el tipo de secreción que predomina o que secretan las glándulas salivales. La glándula parótida secreta una secreción pura, serosa, y aporta el 70% del 100% de la saliva que se produce durante la alimentación. La submaxilar o submandibular tiene una secreción mixta, cero mucosa de predominio seroso. La glándula sublingual presenta una secreción mixta, también cero mucosa, pero de predominio mucoso. Y en general, las glándulas labiales, genianas, palatinas y linguales juntas proporcionan nada más que el 5% del 100% de la saliva durante la alimentación. La saliva cumple varias funciones. La primera es el procesamiento de los alimentos para formar el bolo alimenticio. Tiene como función también la digestión por las enzimas que contiene la saliva y tiene funciones gustativas, que permite que las cápsulas sápidas estimulen los receptores gustativos. Tiene funciones protectoras, ya que lubrican y protegen las mucosas, controlan la microbiota de la boca y tienen función de cicatrización, ya que contienen factor de crecimiento epidérmico. Además tienen funciones reguladoras, manteniendo el pH neutro, la integridad dentaria y el equilibrio hídrico. Buenas, soy Manuel Escano y voy a seguir con la clase. Le voy a hablar de la parte de la cirugía de las glándulas salivales. Para pasar a hablar de la cirugía de las glándulas salivales, en primer lugar vamos a hablar de la parotidectomía. Para hablar sobre la parotidectomía, primeramente debemos tener en cuenta la ubicación intraoperatoria del nervio facial. La parotidectomía también se conoce como cirugía del nervio facial. Los puntos de referencia intraoperatorio para ubicar el tronco del nervio facial son notablemente constantes y todos estos puntos deben ser ubicados en cada operación al realizar una parotidectomía. Uno de los puntos de referencia es el músculo digástrico, otro es el cartílago pointer. Aquí el nervio sale 1 centímetro por debajo de este cartílago. A veces es difícil reconocer el tronco del nervio facial por procesos tumorales que se desarrollan dentro de la glándula. En esos casos, una disección retrógrada puede ser una opción, ubicando las ramas bucales o la rama mandibular. Se puede realizar también un monitoreo electrofisiológico del nervio facial o una estimulación eléctrica del nervio. No son métodos muy utilizados intraoperatoriamente, pero pueden ayudar a una correcta disección.
Parotidiectomía parcial es la parotidiectomía en donde se deja un margen de tejido parotídeo normal, el estándar para patología benigna o patología maligna favorable. Tenemos la parotidiectomía superficial, que consiste en la resección del todo el lóbulo superficial que está por fuera del nervio facial. Está la parotidiectomía total, donde se reseca toda la glándula parótida, dejando el nervio facial indemne. Para la realización de la parotidiectomía parcial o superficial, se hace una incisión en S a nivel de los pliegues de la piel preauricular y cervical, como se ve en la imagen. Luego se realiza la elevación del colgajo cérvico-facial superficial hasta el borde anterior de la masa parotídea. Un ayudante debe observar la cara para observar contracciones que puedan tener el rostro, para de esa forma evitar lesiones térmicas del nervio. Posteriormente se esqueletiza el borde anterior del esternocleidomastoideo, se identifica la vena yugular externa junto con el nervio auricular mayor. Posteriormente se identifica y se esqueletiza el vientre posterior del digástrico, se esqueletiza el cartílago del conducto auditivo externo hasta el punto del cartílago pointer. Luego se esqueletiza la punta de la mastoides hasta la profundidad del punto del cartílago pointer. Se identifican los puntos de referencia para el nervio facial, que son el anillo timpánico, el cartílago pointer, el músculo digástrico, la sutura tímpano-mastoides, al esternocleidomastoideo y a la punta del proceso mastoideo. Para el resto de la disección del nervio se recomienda usar hemostáticas curvas, romas. Se debe separar cuidadosamente el tejido parotídeo que recubre al nervio. Se debe disecar inmediatamente por encima del nervio facial para evitar que se pierda durante la disección. Para la hemostasia se pueden usar suturas bipolares o puntos de lazo. Antes de cerrar la herida operatoria se debe confirmar la continuidad del nervio facial. Se debe obtener una hemostasia meticulosa y cuidadosa del lecho. Se debe colocar un drenaje de succión sellado para evitar un posible hematoma de la parótida, y se debe realizar el cierre de la piel. A continuación hablaremos sobre la resección de la glándula submaxilar o submandibulectomía. Las principales preocupaciones al momento de realizar esta cirugía son, por parte del paciente, la cicatriz que queda posterior a la cirugía, y por parte del cirujano, la posible lesión de la rama marginal del nervio facial, la lesión del nervio lingual o del hipogloso mayor. Es importante que la anestesia no paralice la movilidad muscular para poder corroborar posibles lesiones que hayan durante el proceso quirúrgico. Durante la disección, como se ve en la imagen, se puede observar que por delante de la glándula cruza la vena facial, que debe ser resecada y ligada. Posteriormente se procede a incidir sobre la cápsula de la glándula submaxilar, que se debe hacer paralelo al hueso ioides. Durante la disección se debe visualizar siempre la comisura labial para corroborar o darse cuenta si es que hay cierta lesión del nervio marginal. Durante la cirugía el nervio marginal puede quedar expuesto, aunque no es lo habitual. En esta zona se debe evitar el uso del cauterio monopolar, ya que podemos producir una lesión térmica del nervio. Durante la disección se deben ligar tanto la vena como la arteria facial. Luego se procede a la liberación y resección del vientre anterior del digástrico. Una vez identificado el nervio hipogloso mayor, se puede pinzar, disecar y seccionar con seguridad el conducto de la glándula submaxilar.